Muy buenos días a todos. En nombre de ACESCO les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer webinar del año, Conexiones en Lámina Delgada. Para este webinar tenemos una invitada muy especial, la ingeniera Zulma Estela Pardo. La ingeniera valga la redundancia, es ingeniera civil, tiene un magíster en estructuras de la Universidad Nacional, una especialización en gerencia de obra y especialización y magíster en TICs aplicadas a la educación. Es diseñadora e interventora estructural de proyectos industriales y de infraestructura en Colombia y algunos países de América Latina. Miembro del Comité AI 100, Subcomité de Estructuras Metálicas, miembro del Comité AISC, Métodos de Diseño de Edificios de Acero, es autora de 11 libros de ingeniería estructural y gerente de ZJ Ingenieros Estructurales SAS. Ingeniera, bienvenida. En estos momentos tenemos a 197 personas conectadas con usted y bueno, bienvenida. La dejamos con su público. Bueno, buenos días. ¿Cómo les va? Espero que estén guardando bien la cuarentena y estén muy estudiosos. Vamos a hablar de muchas cosas. Yo solo les voy a poner mi cara aquí al principio y de pronto al final, porque pues, lo que tenemos que hacer es mirar cosas allá. Bueno, le agradezco la invitación a Sesco para poder plantear todas estas cosas. Algunas cosas son cambios, otras modificaciones, otras son propuestas, sugerencias, recomendaciones y algunas pues son unas fotos ahí poquitas. Aquí no vamos a ver una clase de diseño de conexiones, no vamos a mirar eh, fórmulas, ni hay ejercicios, ni nada, porque pues esto es un corto tiempo y vamos a barrer un pedazo del F4. Eh, bueno, como puede haber gente que no está en Colombia, entonces los que están en Colombia, si quiere, coge la NSR o abre la NSR ahí paralela a la pantalla, se ubica en el F4 en la página F371. De las modificaciones de eso, vamos a hablar de unas modificaciones de eso. La charla está general, o sea, le aplica para todas las personas que aplican a ICI. Vamos a ver diferentes cosas, hasta unos videos, vamos a ver por ahí. Hago la claridad que esos videos yo no tengo representación de ningún material, no vendo ningún material. Esos videos pues están libres en YouTube y los vamos a poner es para mirar esa técnica, ¿cierto? Para que no es necesario el audio, sin embargo, pues Daniel les va a mandar un link por si hay problemas de conexión, pero el audio no se necesita, pues realmente lo que necesitamos es mirar el procedimiento y es un procedimiento muy general. Yo no estoy diciendo que eso sea lo mejor ni que sea lo peor, no, es un procedimiento, es una metodología para las personas que no conocen nada de eso, pues para que vayan mirando cómo va a hacer eso. Bueno, entonces nos vemos, vamos a hacerle a la lámina delgada, a las conexiones. Bueno, entonces vamos a hablar primero de un poquito de historia, porque pues esto no es nuevo, puede que sea nuevo para algunos, pero eso no es nuevo. Entonces el IEC, que es la que las normas colombianas, el F4, se basa principalmente en el tema de lámina delgada, en los estándares IEC. El IEC existe desde el 46, digamos en el 46 estos eran los temas relevantes de la IEC. Que tenía aceros menores para poder clasificar en lámina delgada tenía que ser de espesor menor de 316, que los esfuerzos de fluencia variaran entre 185 y 231 megapascales y se diseñaba con método elástico, entonces por eso teníamos unos factores de seguridad que para compresión era 202.16 y para otros efectos 216. Entonces empezó como todos los materiales con el método elástico y factores de seguridad que se reunían pues las personas que supieran un poquito más de eso y determinaban. Así como hubo unas modificaciones, no vamos a hablar in extenso de eso porque pues eso hace parte de pues la historia de los códigos.
Otro día podemos hablar de eso. El título de esta conferencia es conexión, entonces vamos es para las conexiones. Entonces hay una modificación 60, 62, 68, 80, 86 y 91. A partir de aquí sí les voy a hablar de unas cosas que va a haber, unos cambios que sí nos competen, cosas que actualmente utilizamos. Entonces empezamos con el IEC 96. En el IEC 96 entonces aparecen los dos métodos. Si ustedes recuerdan, en el ISC aparece el RFE, pues hay una versión del 86 y hay otra versión del 93. En el 93, la propuesta inicial de Galambos apareció en Estados Unidos en el 86, aunque tuvo un desarrollo pues desde el 69 hasta el 86. Y luego se volvieron unos libros grises que eran 2 tomos, que eran el RFD 93. Esta va, ahí sí va después de ISC. Entonces, si usted está tomando nota, vaya tomando nota de eso porque eso luego se va a conectar. Aquí entonces ellos en el 96 adoptan la metodología del RFD porque ellos venían con ASD, esfuerzos admisibles. Acuerdan que estas dos metodologías independientes por donde usted calcule le da cosas similares, comienzan de acuerdo como van avanzando la tecnología, ellos van cambiando o eliminando aceros o introducen aceros. Entonces aquí, por ejemplo, quitaron el acero A441 que había desaparecido en el 88, hicieron unas provisiones para muro de cortante, cambiaron unas ecuaciones de esfuerzo de pandeo e introdujeron las ecuaciones para perfiles armados. Hay otra modificación 2001, esta es importante en el tema de conexiones. Aquí hay unos cambios importantes de unas investigaciones de Yu. Y vamos a mirar un poquito de la NCR. Entonces, en la NCR 10, lo que se hizo, hay una adaptación para el F4 que es tomada del IEC S10007. Entonces, pues la especificación se llama S100 y el año de publicación es del 2007. En esa especificación lo que había era un apéndice que metía el método directo de resistencia de acuerdo a las investigaciones de Schiffer, porque pues se estaba utilizando método B1, B2, pero se amplió para método directo de resistencia. Esto es diferente al análisis directo, o sea, al DAM que aparece en el ISC 360, ¿no? Este otro considera los modos de pandeo. En un apéndice mandaron los efectos de segundo orden, cambiaron unas ecuaciones de relación ancho-espesor, ancho efectivo, y hay unas nuevas expresiones para el pandeo distorsional. Estas ecuaciones del pandeo distorsional, pero si a ver, yo pongo aquí una rayita. Esto que está acá, esto hay que ponerle cuidado porque en la norma de nosotros quedaron las ecuaciones que están en esta que está acá, ¿sí? En la S10007. Pero esto cambia con una adenda que hay en el 10. Y hay unas ecuaciones más críticas para pandeo distorsional que reducen la resistencia. Entonces, si usted ha estado calculando con el F4 de NSR10 y usted nunca se preocupó por leer la adenda del 10, pues usted está subestimando la capacidad por pandeo distorsional. Ese es un cambio que hay, pues que se introducirá en la nueva norma, que pues inicialmente eso se trabajó para que fuera en NSR19, luego que fuera 20, no sé, ya vamos como en 21, aunque hay unas personas que dicen que 22, pero bueno, eso ya no sabemos cuándo va a ser, porque eso ya depende de otras aprobaciones y metodologías externas a nosotros. En la adenda del 10, entonces en la adenda del 10 usted tiene unos cambios en las distancias al borde de los tornillos o bueno, pernos, si quiere llamarlo pernos, si quiere llamarlo tornillos. Aparecen unas secciones de láminas soldadas a los perfiles, una nueva sección, aparece ahí unas tablas para procesos de soldadura y tipos de soldadura
y empieza a unificarse, entonces aquí empieza a unificarse lo que es con fórmulas de la ISC, que eso es una tendencia más o menos desde aquí, desde el 10. Entonces hay pocas investigaciones en algunos aspectos de AISI, entonces ellos han tomado decisiones donde a partir de determinados espesores se van a ir con las investigaciones o las expresiones que ya tiene listas o que trabaja el ISC 360. Cambian aquí unos índices de confiabilidad. Bueno, entonces esto yo lo abordé en este libro con esos cambios y esas cosas. ¿Sí? Yo ya trabajé con la adenda, con los comentarios, con eso se hicieron algunos cursos en la Nacional, donde se le mostraban a los estudiantes que le pusieron curso de lámina delgadita, los estudiantes miraban qué era lo que pasaba ahí con esas fórmulas de pandeo distorsionado. Luego viene entonces el S112, que pues recuerde que si no está la adenda del 10, pues mucho menos va a estar el 12, el 2012 en la NSR. En esta ya quitan un apéndice C que estaba, lo que hicieron, aquí todavía no han reorganizado la norma, sigue con los mismos numeritos que tiene atrás, ¿sí? Que tiene el 07 y que tiene el 10. Y aquí aparecen estos conectores impactables, que son los de los videos que les dije al principio de la charla que iba a mostrarles unos videos. Aquí se amplió, pues ya había avanzado más la investigación del método de resistencia directo para incluirla para compresión y flexión de miembros perforados y resistencia de corte. Se cambia la clasificación, hay 3 grupos de aceros que se clasifican según la elongación, entonces aparecen los 3 grupos. El grupo 1 con elongaciones mayores o iguales a 10%, el 2 de 3 a 10 y el 3 de menores de 3. Esto pues hay que tenerlo en cuenta porque algunas fórmulas son válidas de acuerdo a la ductilidad que tienen. Eso sobre todo en los tornillos. Entonces, para fallas por desgarramiento, en alguna versión aparece, en la versión 12 aparece un valor L, ¿sí? Que ese valor L está en función de la ductilidad. ¿Y cómo miden la ductilidad? Como una relación de FU sobre FY. Entonces hay aceros de lámina delgada que tienen relaciones FU sobre FY menores a 1,03. Y esos pues tienen una restricción. Entonces cuando usted está revisando el aplastamiento, hay 2 formas. Una que dice, ¿considera usted la deformación de los agujeros? Y otra que dice, no considera la deformación de los agujeros. Si usted lo está mirando desde el punto de vista de la ISC 360, ese numerito es 1,2 por LC y el otro numerito es 1,5 por LC. O sea, le aumenta la capacidad con o sin incluir la deformación. Y eso está directamente relacionado con la capacidad de ductilidad del material. Eso está implícito. Entonces, usted tiene que caracterizar esto acá por esa razón, porque se va a ir a una fórmula o se va a ir a otra. Ahí pues incorporan ese acero 1063 y pues ponen unas resistencias mínimas de fluencia, una resistencia mínima de tensión y una deformación mínima. Y hace sus estimaciones esto es el radio del doblez dividido el espesor de la lámina. Entonces, esto también se tiene en cuenta para calcular anchos efectivos y capacidad de la sección. En el 16, entonces, si usted mira del 12 al 16, pues le cambiaron todo de posición, ya las cosas se llaman muy distinto, porque aquí ya se tomaron la decisión de que eso se iba a volver parecido a la ISC 360, entonces que usted pudiera fácilmente,
si conoce el ISS 360, pudiera ubicarse fácilmente en ICS 100. Entonces acá, mientras que en ICS 100 del 12, las conexiones era el capítulo E, ahora se llama el J. Igual que el J, si usted mira el J en ISS 360, pues es también el tema de conexiones. Cuando usted está en la norma colombiana, entonces eso se le llama, en estrulaminados en caliente se llama F210, y en la nueva norma que va a quedar, eso se va a llamar F4. F4 va a ir de F4.1 hasta F4.1.10. 1.1 hasta 1.10. Son alrededor de unas 40 páginas las que van a quedar ahí. Aquí incorporaron entonces el método de análisis directo que lo tenían en un anexo ya en el cuerpo de la norma, y lo más importante es que hicieron la reorganización. O sea, si usted se aprendió esa organización o en este momento conoce la organización de la NCR, pues esa se la van a cambiar, ya es otra cosa. Las conexiones entonces van a un capítulo, si son soldadas van al J2, si son atornilladas al J3, y aparece las conexiones con impactables o conectores por impacto, que no están en la NSR10, que aparecieron en el 12 en el AISI, y en el 16 aparecen impactables también a concreto. Antes había impactables acero a cero, y ahora aparecen impactables también acero concreto. Bueno, esta es de relax. Y si tiene alguna pregunta, la va mandando ahí, que a mí me la van mandando acá. Entonces, esto uno va caminando por la calle, esto es una escalera que está en operación, y pues como ven, pues ella está un poquito como raro ese apoyo, ¿sí? Si ustedes miran, pues esta cosa eh, aquí, pues mire que ella no está totalmente apoyada ni está amarrada, y esto es que es una escalera de emergencia, ¿no? Bueno, ponerle cuidado a esas cosas, porque nos podemos aprender muy bien toda esta teoría, pero pues si la construimos mal, como que queda como extraño eso. Entonces, allá en las conexiones soldadas, vamos a hablar entonces del el S116, aparecen estos tipos de soldadura. Ingeniera, qué pena que la interrumpa. Están apareciendo los trazos que usted hizo en una diapositiva anterior, los trazos rojos. Listo, Ya, listo, exacto. listo, ya, borrados quedaron. Entonces ahí usted va a encontrar estos tipos de soldadura. Aquí hay una que se llama plug, que lo que va a variar respecto a esta de tapones, los espesores, pero ya también está estandarizada. Y esta es más o menos la organización que le va a aparecer allá, ¿sí? Le aparecen las soldadas, pernadas, atornilladas, unos conectores impactables, unos remaches y unos dispositivos especiales. Y les voy a mostrar aquí otra. Sigo caminando y voy por las calles, y ese es el apoyo de una escalera. Si ustedes miran, pues esto tiene un enlace como extraño, ¿sí? Tiene aquí como unas perforaciones, ¿sí? Usted ve que aquí hay como 3 perforaciones, pero en cambio aquí también, mire que aquí hay una tuerca, ¿sí? Estas tienen un rastro de tuerca, y esto es una cosa tope, pero esto es un elemento de concreto, ¿sí? Este elemento principal que sostiene la escalera es como larga, escalera por ahí sube unos 10 metros, ¿sí? De nada nos sirve aplicar bien las fórmulas si hacemos estas cosas, esto, digo, ya, eso es como extraño. Bueno, entonces allá les va a aparecer en la parte de abajo
Ahí en la parte de abajo de esa diapositiva les aparece el nombre del artículo. Entonces usted puede buscar en alguna base de artículos técnicos y encuentra este documento, ¿cierto? El comportamiento de las conexiones con soldadura de tapón sujetas a esfuerzos combinados de tensión y de corte. ¿Por qué? Porque estos señores están investigando eso, porque las fórmulas que hay en el S10007 se dedujeron para esfuerzos puros de tensión o corte. Y pues nosotros, como la escalera que acabamos de mirar, esa escalera tiene esfuerzos combinados, ¿sí? A ellos lo que hicieron fue disminuirle el fee o aumentarle el factor de seguridad para poder que se usaran. Entonces estos señores dijeron, bueno, nosotros no tenemos unas ecuaciones para eso, vamos a hacer una investigación para ver realmente cuál es la que le está funcionando. Eso aparece en el 2008. Las ecuaciones que están en la NSR son las que se dedujeron por allá en el 81 con esfuerzos puros. Estos señores hicieron pues una interpolación para ver qué tan diferente o conservadoras eran esas ecuaciones. Entonces ellos cogieron unos tableros metálicos, los conectaron con soldadura de tapón, o bueno, de ranura, y lo conectaron a una lámina. Lo que ustedes están viendo aquí, esta es la lámina y pues aquí está conectado y trabajaron a diferentes inclinaciones para simular cubiertas, ¿sí? Un agua de una cubierta. Entonces tienen ensayos a 30 grados, a 60 y a 75. Ellos hicieron 79 pruebas. El menos ensayado fue este que está acá. Tienen 35 probetas aquí, 44 probetas acá y estas que estaban a 30 grados son con aceros menos dúctiles que estos que están acá. Y estas que están acá le hicieron con combinación de esfuerzos. Llegaron a la conclusión que pues eso podía variar, el phi podría variar entre 1 y 0.6. Y que lo que se volvía crítico para eso era el desgarre en el perímetro de la soldadura. ¿Sí? Este es el montaje, la soldadura, la probeta como tal. Y lo que le pasaba era que quedaba así como la están viendo ahí. Por lo tanto, entonces ellos llegan a la conclusión que cuando el esfuerzo es combinado, pues había que introducir unas nuevas expresiones porque con lo que se estaba trabajando las fórmulas de esfuerzos puros, pues subestimaban los esfuerzos. ¿Sí? Por eso aparecen unas expresiones en el 12, en el AISI 12, ya para sistemas combinados de tensión y corte, o sea, el tenso corte. Sin embargo, pues entonces ellos hacen aquí unas restricciones donde dicen que eso, pues, según lo que ellos ensayaron, pues solo es válido para 381 y que si usted necesita para otros espesores deberá hacer los ensayos que puede emplear las arandelas, porque en la investigación del 81 pues se comenzó a trabajar arandelas y hay una del 2001 también donde se trabaja arandelas eh, para aumentar la resistencia y prevenir la falla de desgarro. Pero esas arandelas entonces también tienen otras limitaciones que después vamos a mirar. También llegaron a la conclusión que fallaba que la fluencia, la conexión no llegaba como tal a la fluencia, sino que llegaba, era la rotura, entonces que fallaba era por rotura, por eso la ecuación que aparece allá es una ecuación por rotura, no por fluencia. ¿Sí? Y este caso pues lo eliminan para quitar la subestimación de esfuerzos. Bueno, ese es uno de los cambios. Luego hay otro cambio. Los fabricantes, entonces, al ver que tienen que traslapar sus tableros,
ellos proponen hacer una conexión de ranura de lado traslapado y ellos mismos hacen un programa de pruebas, contratan a estos señores que están acá abajo. Este es otro artículo, ¿cierto? De resistencia al corte de soldadura de ranura y rigidez de las conexiones lámina-lámina. Y ellos proponen a colocar soldaduras cada pie, por eso dice ahí 304 milímetros, y utilizan, ensayan láminas desde .75 hasta 1.65. ¿Cómo lo hacen? Como recuerden que ellos son los fabricantes, no son los que hacen la norma, entonces para poder validar eso frente a cualquier comité, pues tienen que coger un estándar que ya tenga aval de alguien. Entonces cogen este ICS 905 y con ese IC 905 organizan las probetas, hacen los ensayos y hacen los montajes. Con eso hacen unas probetas así como estas, donde proponen cómo tiene que ser la conexión de ranura del lado traslapado. Y pues llegan a un tipo de fallas así como estas que están acá. Y proponen pues la teoría que aparece en AISI S12. ¿Sí? Esa no está en el 7, esa está en el 12. Entonces la conclusión de ese trabajo fue que ellos tenían, cuando uno iba a hacer eso, entonces le decían que podía ir a la WS de 1.3 y plantear la soldadura o que podía hacer ensayos para garantizar que esa soldadura pues resistía. Entonces ellos para su propuesta hicieron una variación de lo que aparece en el AWS 1.3. Llegan y dicen, no, mire, para mí esto todavía le faltan ensayos porque la resistencia nominal no es muy clara. Le propongo que mientras no tenemos nada más, pues esto existe, pero tenga cuidado. ¿Sí? Y tenga en cuenta si las láminas varían el FY, porque ellos hicieron ensayos con igual FY, o sea, no tienen láminas donde estén cambiando la resistencia a fluencia de la lámina. O sea, que si uno utiliza esas fórmulas y utiliza eso, tiene que tener en cuenta esto. Y recuerde que acá decía qué espesores ensayaron, ¿no? O sea, tiene que tener en cuenta que ellos están con soldaduras cada pie y están en estos espesores. Esa teoría va ahí. Bueno, y sigue uno caminando por la calle y encuentra estas cosas. Entonces las personas, estos son elementos de espacio público que están viendo ustedes ahí, ¿sí? Miren, ahí está la textura de la baldosa, donde pues las distancias al borde como que no existen. Entonces, esto pues hay que ponerle un poquito de cuidado, ¿no? Mínimo tendríamos que, si uno no tiene a la mano pues el S4, pues mínimo póngale las del S2, que esa sí se la sabe cualquier persona. Bueno, llegamos entonces a las pernadas. Entonces, las pernadas, en el 80, hicieron unos programas experimentales y con eso se sacó la teoría que hay en el 80. Hay algunas cosas que hizo, adaptaciones que se hicieron con el Consejo Internacional de Tornillos, que es el RCSC, algunas investigaciones de Yu y algunos avances de la ISC. En el 96, el IC incorpora los tamaños máximos de los agujeros y hay que tener en cuenta esto. Entonces, el IC no ha hecho ensayos suficientes o no garantiza juntas por fricción, cuando no va a hacer una junta por fricción. Entonces, él lo que pone en una nota en los comentarios es que mínimo se tiene que garantizar la resistencia especificada en el ISC 36010 para esas conexiones. Y recuerden también que la que está en el 36010, esa que está allá, experimentó unos cambios en el 36016
¿Y por qué experimentó unos cambios? Porque no había suficientes ensayos, entonces la ISC contrató un estudio de una revisión bibliográfica y hay un cambio, si usted compara, digamos, de la teoría que hay para juntas de fricción del 2005 al 2016, son cosas totalmente distintas. Y va a depender, eh, tiene en cuenta mucho el alistado que va a tener la Junta. Entonces, así le digan esto, pues mire el 16. Yo le recomendaría que mire el 16, porque es que esta también ya está un poquito más atrasada que el ISC 360-16. Estos espesores menores de 4,76, entonces de 4,76 milímetros o 3,16, también le dice que tenga cuidado porque hay muchos ensayos que los están limitados ahí. ¿Cómo hace usted para saber esas cosas? Pues se va a los comentarios y se busca los artículos, las referencias aparecen después de los comentarios. Y si quiere pues conocer un poquito más de qué nivel tecnológico vamos, pues entonces se consigue otros artículos más modernos. Bueno, por eso entonces le dice que si es mayor a 4,76, entonces se vaya a la ISC 360. Recuerde que yo aquí le estoy colocando lo que tiene escrito el IC, ¿no? Yo le estoy diciendo lo otro del 16, es porque pues yo conozco algo del 16 y ya he leído algo del 16. Y la investigación es la de Grondin. Grondin en el 2007 es el que en la Universidad de Waterloo es el que investiga el estado del arte de las conexiones de deslizamiento o deslizamiento crítico y de fricción. Ese también está libre por internet, es un informe que tiene como 300 páginas más o menos. Tiene unas rayitas verdes y el escudo de esa universidad. Entonces, para espesores menores de 61, se deben hacer ensayos para verificar el comportamiento. Y aquí en el IC, este método de medio giro de la tuerca, que sí se acepta en ISC, ellos dicen que no van a aceptar eso, que solo van a aceptar si tienen indicadores de tensión o si es con llave calibrada el apriete de esos tornillos. Allá pues va a aparecer, como están unificando con el ISC, aparece la nueva clasificación ISC, la del 360-16 de los F3125, que aparece F3125 a 325 y a 490. Especifican estas dos referencias para tornillos mayores a media pulgada, porque pues estos son los que tienen controladas estas resistencias, menores diámetros pues no mucho, y para espesores o diámetros menores de media pulgada pues va a ser en calidad A449 y A356. Los agujeros se cambian respecto a lo que tiene el ISC. ¿Sí? Porque pues aquí se utilizan diámetros más pequeños, entonces dejaron unas alternativas un poquito más pequeñas. Entonces tienen tornillos menores de 1 pulgada con holguras de un 32avo de pulgada y tornillos de mayores de 1 pulgada con un 16. Los tornillos, los que aparecieron, ¿cierto? En el 10, en la adenda del 10, que son los impactables, tienen esta secuencia. Ahí les puse en qué versión de ahí sí aparecen. Entonces tienen un 2007, tienen tres dibujos de esos que aparecieron en AISI 2007 y otro que está en 2010. Aquí, entonces, hay unos ensayos y aquí es donde comienzan a hablarle de las tuercas, de las arandelas, no las tuercas, las arandelas. Entonces, las arandelas, usted tiene que poner cuidado porque dependiendo del tipo de tornillo que esté empleando, la arandela necesita un diámetro equivalente mínimo. En algunos casos, el diámetro equivalente mínimo tiene que ser 5/8 mínimo o en otros casos tiene que ser mínimo 3/4. Entonces, usted vaya al S100 y se lee ese pedacito. No es la arandela
que apareció, es la arandela que se especifica. Allá también dice que en el plano el diseñador estructural tiene que indicar cuál es la arandela y cuál es el diámetro de la arandela que hay que colocar en la conexión. ¿Sí? Porque eso es lo que va a garantizar o va a prevenir la falla por aplastamiento. Bueno, y sigue uno caminando por sitios y entonces se encuentra estas perforaciones. Y se encuentra, en este sitio hay a veces hasta 3 elementos en el mismo sitio. Es una cubierta bastante compleja de entender. Si ustedes miran, pues no es una ilusión óptica, esos tornillos, esas perforaciones no están alineadas y no corresponden a un sistema de zigzag, ¿no? Entonces nos vamos para el zigzag. En el zigzag existe esta investigación del señor Voss y Schuster, donde ellos dijeron, bueno, nos parece que los factores, el phi para conexiones en zigzag, se puede reducir o se puede eliminar. Nosotros estamos utilizando 0.9, pero nosotros creemos que eso es 1, que sobrado alcanzamos el 1. Vamos a hacer unos ensayos. Entonces, los señores hicieron esos ensayos que están ahí. Entonces, cogieron unas láminas solo con 2 pernos y otras con 3. Las rompieron sus probetas, les da unas cosas así como esta en el ensayo y llegan a unas gráficas como esta. Entonces, la línea, bueno, los punticos indican los sitios en donde fallaron las probetas. Si ustedes miran la parte inferior, entonces en la parte inferior, aquí, mire aquí, dice que estas 2 pernos, ¿no? Para 2 pernos, ustedes encuentran algunas que están por aquí, ¿sí? Este que está acá es si phi fuera igual a 1, lo que ellos están diciendo. Recuerden que la fórmula está por acá abajo, ¿sí? La real es aquí. Entonces ellos dicen, oiga, mire que sí estamos bien porque vea, para 2, y mire toda esta nube de puntos que hay acá, por arriba, sí, nosotros podemos colocar phi 1 cuando sea una conexión en zigzag. No les voy a borrar esa rayita, porque esa rayita no sirve para después. Oh, me salí de allá. Bueno, listo. Entonces ahí, miren acá, miren la rayita de abajo. La rayita de abajo, pues les marca 3 tornillos, ¿cierto? Para 3 tornillos, recuerden, ahora les vuelvo a hacer la rayita de aquí. Recuerden que la fórmula deja la resistencia aquí, ¿no? Aquí está el phi de Rn. El phi de Rn de la expresión que está en el 10. Entonces miren que para 3 tornillos en zigzag todos los puntos están supremamente arriba. Y este pues sería un similar al punto 9 que hay en la fórmula y este es igual al 1 que ellos están diciendo que seguramente ellos proponen. ¿Sí? Entonces, para las conexiones de zigzag tienen 3 tornillos, pues la situación está súper sobrada. Pero para las conexiones que están acá, las previas, estas de 2 tornillos, pues hay algunos casos que no. Y lo otro también. Ellos dicen, mire, hay ensayos solamente para cortante simple. Yo voy a hacer unos con cortante doble. Por eso aparecen aquí estas 3 convenciones. Entonces ellos, después de esta investigación, dicen, oiga, el phi, yo creo que ese phi lo podemos quitar. Ese phi, volvámoslo 1. ¿Ya? Y ese phi de 0.9 viene desde el 95 de una investigación de capacidad que tenía Labov y Yu. Pero entonces en el 12 dice no, sabe que no me convence totalmente. Entonces, váyase, cuando vaya a hacer esto, diséñelo con ISC.
que ellos ya tienen más adelantado eso y aquí es una investigación. Vamos a hacerlo entonces con ISC. Y diferencie, por favor, las capacidades, los esfuerzos. Entonces, en la tabla de la ISC, en el J de la ISC aparece una tabla que tiene unos valores de FNT y de FNB. Y por acá le aparece a usted el tornillo, ¿cierto? Y entonces usted, digamos, tornillo A325, usted va y lee un número aquí si la conexión es a tensión y si usted lee otro número si es conexión a corte. Y le aparecen dos casos, uno cuando incluye roscas y otro cuando no incluye roscas. Esa es la tabla que hay allá. Cuando yo le digo que hace una diferenciación aquí en el tamaño de los tornillos, es porque fuera de esto que está viendo usted allá en el ISC, aquí le va a aparecer, oiga, su tornillo es menor de media pulgada, entonces una rayita, un número. Su tornillo es mayor o igual a media pulgada, entonces le aparece otra resistencia. O sea, es una variación de la tabla que hay allá en función del diámetro del tornillo, teniendo en cuenta el valor de media pulgada. ¿Y por qué media pulgada? Porque recuerde que hay unos tornillos especificados a partir de media pulgada, que ya le mostré, y hay otros después de media pulgada. Bueno, y seguimos caminando por la ciudad, por diferentes sitios, y entonces encontramos esto. Esta cubierta tiene, pues tiene unas, bueno, es una estructura que es como de alma llena, porque ustedes pueden ver acá, mire, acá pueden ver un perfil, una I común y corriente, y aquí pues ven una C que forman tubos soldados. Aquí pues la correa está encima de esto y pues ven este tipo de detalles que estamos viendo acá. Mire que esta viga viene de un tamaño acá, acá llega de otro tamaño. Aquí sale como una columneta, pero algo rara y aquí sale otra cosa. Entonces, pues esto, ponerle un poquito de cuidado, esto es hasta difícil de clasificar. No se sabe qué sistema estructural pues tiene este edificio, no sé, es como dice, raro. Aquí, entonces, esta va a aparecer esta tablita, ese dibujito tiene los impactables. Entonces ahí pues va a haber estas recomendaciones. Lo más importante es esto que está aquí en el 2, ¿cierto? Que pues usted tiene que mirar, el fabricante le suministra a ver cuál ha sido su programa de ensayos y pues usted me imagino que anexará esa información en la memoria. Quiero pensarlo porque cómo demuestra qué tipo de tornillo o qué es lo que está usando si eso no está dentro del mismo cuerpo. Ahí sí, en el 116 pues hay unas formulaciones, pero esas formulaciones se necesita tener el FY. Y el FY pues lo saca de un ensayo o se los tiene que suministrar al fabricante y pues será en una ficha de origen. Aparece pues esto de los impactables de concreto. Esto es para que aquí se mira un poquito diferente el asunto. Entonces depende de la dureza de Rockwell y aquí los factores de seguridad para estos impactables están entre 3 y 5. En bloque de cortante, entonces, ¿qué hizo ahí? Si pues no tenían suficiente investigación, entonces decidieron tomar las fórmulas de la ISC. Entonces, ¿para dónde vamos? Pues miren, esto es una conexión de un puente, de un tablero de un puente Transmilenio, nuevo, ¿no? Estos señores hicieron otra investigación para mirar estas soldaduras. Esta es una actualización ya para 16 o sería para la siguiente ahí sí. Y ellos llegan a la conclusión que esto va a depender de las relaciones D sobre T, diámetro de la soldadura sobre el espesor,
y que si esta relación es pequeña, pues entonces tiene fallas frágiles, que si esa es alta tiene fallas dúctiles, como esto que está acá, y que ocurren fallas por aplastamiento y desgarre. Esta es la propuesta para cambiar esas fórmulas en función de D sobre T. Para los esfuerzos combinados, eso ya está. ¿De dónde sacan esa idea ellos? Pues es que son en los esfuerzos combinados ya hay unas que están en función de D sobre T. Esto es para D sobre T bajos hay baja deformación, para altos hay deformación alta, y estas son las recomendaciones que ellos dan. ¿Sí? Ellos están proponiendo cambiar el diámetro efectivo. En las soldaduras de ranura y de tapón aparecen unos diámetros efectivos, un DE, y las fórmulas están en función del diámetro mayor y el diámetro efectivo. Entonces, ellos están proponiendo un cambio del diámetro efectivo. Y proponen que deben reducir la capacidad por tensión cuando se emplean arandelas. Bueno, acá, entonces, pues mismo, esto es otro comentario, si usted puede estarlo haciendo muy bien, pero si se lo construyen, se lo fabrican así, pues como complicado, este es la estructura para un apoyo de una fachada. Lo siguiente, entonces, se están haciendo ensayos para mirar conexiones pegadas, teniendo en cuenta la metodología que utiliza MABT, ¿cierto? De los metal buildings, donde usted coloca el tablero, coloca un pegante o un sellante y lo puede pernar. Entonces hay unos ensayos, en este artículo usted puede leer unos ensayos que hay de láminas pegadas. Entonces ellos ensayaron con 2 tornillos, lámina pegada y lámina pegada con 2 tornillos y 2 soluciones de epóxico. Y aquí encuentra usted unos valores. Esos valores entonces tienen variación de la resistencia, y mire que cuando usted, por ejemplo, utiliza un epoxi, una resina epoxi con los tornillos, pues puede tener 12.000, mientras que si está con los tornillos solitos está en 6.000, pero si usted utiliza una resina epoxi puede tener 6.000, y si usted utiliza otro tipo de resina puede tener 12.000. Pero no puede ser la suma de los dos, o sea, tornillo más resina con poliéster no da los 18.000 que hay acá, no, le dan 8.000. ¿Sí? Esa teoría se la están inventando, la están ensayando, en las gráficas uno ve cosas así como estas, entonces todavía esto no es determinante, pero esta es la siguiente generación. En los próximos años, pues seguramente van a aparecer aquí también las uniones pegadas y clavadas, clavadas no, pernadas. Aquí me faltó decirles una cosa, ahí sí dice que ellos han hecho ensayos con un tornillo y que se puede hacer con un tornillo, pero que por redundancia ellos les recomiendan 2 tornillos. Aquí esta sí ya es una fotico más bonitica, esta sí tiene ya detalles bonitos. Y miren que ahí hay cualquier cantidad de conexiones y cosa bien detallada, una cosa mejor, bien hecha. Aquí entonces Zulma le propone que debemos ir a cosas así como estas. Esta es una gráfica que yo hice para una cosa que estoy escribiendo, donde están comparadas las expresiones de desgarramiento y aplastamiento de ISC 360. Entonces uno con una gráfica así como estas y sabiendo qué es LC, puede saber dónde prima el estado límite de esfuerzos. ¿Sí? Y qué resistencia va a tener en función del espesor de la platita. Hay una gráfica así como esta en el IC, teniendo en cuenta la inclinación del tornillo y el aplastamiento. Miren que es algo parecido a lo que yo estoy haciendo acá. Esta cultura general, entonces para mí pues eso tendría que uno ir hasta acá y mirar, invertirle más tiempo previo antes de sentarse en el computador a calcular. Entonces con estos ábacos, yo he creado estos ábacos y con esos ábacos uno puede predimensionar cordones de celosías tubulares metálicas. Entonces, tengo diferentes ábacos. Yo aquí solo les voy a mostrar uno. Entonces, aquí, por ejemplo, en función del diámetro del tubo y el espesor del tubo,
y el lado aferente de la cercha, yo ya tengo ubicado aquí eh, unos sitios para cercha exterior y para cercha interior. Y algunos sitios donde esto no cumple según ISC y unos sitios donde no me da soluciones óptimas, me queda muy pesada la cubierta. Entonces uno con un abaco de estos puede fácilmente, tiene el lado aferente y coloca la relación ancho espesor, sí, o diámetro espesor, supone el diámetro y ya tiene el espesor y con eso empieza a calcular, empieza el primer tanteo. Esto lo tengo en este momento para eh, cubiertas no verdes, ¿cierto? Por eso le digo no transitables. Este es otro detalle de otra cubierta, ahí sencillita, que también tiene unos detalles bonitos. Entonces, conclusión, porque ya vamos a cerrar aquí. Nos vamos, porque tenemos que aprender a hacer y que es necesario estar actualizados, y esto del aprendizaje para toda la vida, pues porque no queremos ver en la calle esto, ¿cierto? Esto es una cubierta ofrecida por alguien que pues no creo que tenga que explicarles mucho que esta cosa está como bastante extraña, que esa misma cubierta tuviera un apoyo como este, ¿sí? En otro sitio. Y si ustedes miran, ustedes pueden detallar acá, miren cómo llega esto acá y miren el tubo, cómo está acá y miren el tubo cómo está acá. ¿Sí? Y lo increíble de este asunto es que esto era firmado por un profesional, ¿no? O sea, no podemos decir que es una persona que no pasó por una universidad. Entonces, aquí pues, si usted, yo le puse aquí unos tips, si usted es diseñador, pues entonces tendría que pensar estas cosas. Si está disponible el material, las herramientas, o sea, tiene que ver videos como los que le acabo de mostrar. Eh, conoce el constructor de sistema de conexión, porque usted le puede ofrecer la última generación, pero si él no conoce eso, no sabe, ya vio un video donde le muestran que el impactable se puede colocar de muchas formas, bien y mal puesto. Lo económico, tiene, señores, herramienta, no la tiene, o cuánto le cuesta alquilarla, lo práctico. O sea, no es lo primero que usted vea la fórmula más fácil, sino la que se pueda construir. Si usted construye, pues estas, lo mismo. Usted compra la herramienta, pero el que va a usarla no sabe usarla, pues puede ser la herramienta de última generación. El rendimiento también le mostré un video ahí de un señor soldando y un señor perforando, ¿no? Y también, bueno, ¿cuánto le cuesta? ¿Sí? Y pues el interventor, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues mirar estas cosas, ¿no? ¿Cómo le recibo si yo nunca he visto poner eso y no sé ni cómo se coloca? ¿Ve? Pues tiene que mirar algunas normas, a ver cómo le va a recibir eso. Las tolerancias. No puede estar con el dedo diciendo como así, como así, como así. No. Eso tiene que ir respecto a algún documento, que ya alguien tenga un estándar. Y cómo va a verificar las conexiones para que definitivamente el edificio se le goza. Entonces, aquí, si ustedes se van a aprender más, entonces ahí le dejo la página. Ahí tengo unos cursos de estructura metálica, de lámina delgada, 2 de conexiones de laminados en caliente, 1 de conexiones de lámina delgada. Allá sí nos vemos es en el cálculo. Bueno, hay algunas cosas de filosofía como hoy, pero hay otras que son de cálculo, más que todo es cálculo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Yo aquí ya acabo porque imagínense, tenía que acabar a las y 5, son las y 7. Ah, yo vi que había una pregunta, entre otras cosas, de una de las que me mandaron que decía que si tenía el método steel framing, alguien dice ahí. Entonces, respuesta. Mire, el F4 nuevo va a involucrar lo que es IEC S400, que es diseño sísmico de sistemas estructurales conformados en frío, el IEC 240, que son entramados de acero, y el S310-16, que son paneles con diafragmas perfilados en acero.
¿sí? Entonces, sí, el R, mire, yo no le puedo decir nada de los de Rs porque el comité metálico le mandó los Rs al título A y el título A, pues de allá todavía no han salido, entonces yo no le voy a decir nada de los Rs ni de las alturas, porque todo lo que pueda decirle, pues puede que cambie. Sí, pero pues la respuesta es que sí. Listo. En estos momentos estamos recibiendo las preguntas que nos están haciendo a través de la plataforma. Se las estamos pasando a la ingeniera para que nos responda a esas inquietudes que tienen cada uno. Entonces, este es el momento para hacer preguntas. Ingeniera, vamos a dar un espacio de A 10 ver. minutos aproximadamente. Yo se las estoy enviando al chat. Sí, mire, Puede yo ahí que ya las me revisen. enfoqué que estoy ahí leyendo para allá. Sí. Mire, hay unos temas aquí que dice que los conectores de cortantes para placas de elementos de soporte. Y eso hay mucha cosa de eso. Y eso, hay unas cosas que están en discusión en este momento. Le respondo lo mismo que el R. Espérelo, ya viene, porque es más, yo alguna vez di, hace unos años, ay, yo no sé si fue aquí en Colombia, tal vez sí, ¿no? ¿No recuerdan haber ido a una conferencia de conectores en tableros? Ah, no, eso no fue aquí. Donde yo mostré cómo estaban comportándose diferentes tipos de tablero y cómo estaba variando la resistencia. Bueno, eso sí, ya, eso fue como en el 16, yo creo. Pero eso también está en discusión. O sea, todavía no le puedo decir nada. Yo no le voy a decir nada de eso porque yo le puedo decir mil cosas, lo que yo pienso, pero eso no es lo que va a quedar, porque eso está en discusión. ¿Sí? Una cosa es lo que piensa Zulma Pardo y otra cosa es la que queda. Yo trabajo en normas, pero yo no soy la que dicta qué es una norma. ¿Sí? Eso es un conjunto de personas. Lo que sí puedo decirle es que la parte de tableros pues se basa en el SDI, ¿no? Va a tener la teoría del SDI. Esa parte también está involucrada ahí en el F4. Y que cuando una conexión de tablero no está muy estudiada en S100, se adopta la teoría de AWS 1.3 y se adopta la teoría de SDI, ¿cierto? Steel Deck Institute, ¿cierto? Listo, son las que yo tengo acá. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, ya le estoy enviando más preguntas. Mire, conexiones, aquí dice que conexiones a momento con estos perfiles de lámina delgada. ¿Cómo sería el comportamiento? Pues el comportamiento, mire, como tal usted en la norma no va a encontrar algo que le diga, si usted tiene una unión a momentos, haga esto. No, usted va a encontrar varios estados límite. La flexión combinada está, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que le toca es revisar los diferentes estados límite que tenga su conexión y mirar el pandeo, ¿sí? Porque, y hay unos artículos que tienen unos atiesadores adicionales para poder desarrollar algunos valores. En steel framing hay unas cosas un poco más estándar y hay detalles. En el S400 hay detalles ya más estándar y distancias de perforaciones y hay unos dibujos, va a haber unos dibujos ahí.
pero si la va a hacer por F4, por S10, por S100 común y corriente, le toca mirar esas cosas. Pues no pensaría que es para un edificio, no sé, de 100 metros de alto, pues no, no porque eso se revisó. A ver, ¿cómo se ha sacado la tabla del R y la altura del steel frame? Primero se dijo, bueno, ¿qué casos exitosos hay? Entonces, los diferentes que están trabajando ahí dijeron, mire, yo conozco, yo tengo, trajo, mostró, eh, se mostraron construcciones que estaban en zonas amenazadas por viento en Estados Unidos, pero no en sismo. Se mostraron edificaciones que habían sido amenazadas por sismo, unas que están en Chile, eh, pero híbridos no había. Entonces había máximas condiciones de sismo, máximas condiciones de viento. Se miraron las configuraciones de esos edificios. Hay ensayos de edificios de steel framing. Se revisaron edificios en América, ¿no? O sea, en América entendía el continente, no Norteamérica. O sea, no se buscó, no sé, uno que haya en Nueva Zelanda, no, eso no se buscó. Se buscó casos aquí para poderlo hacer comparable con esas normas, a ver cuánto estábamos de acuerdo los del comité que se le pusiera de alto y cuánto se le pusiera de R. Así salió una tabla de Rs y salió una tabla de alturas, que eso ya está en consenso en el F. Del F sale para el A, porque va para el A y en el A es que dicen, oiga, sí, no estamos de acuerdo y después de eso es que se vuelve, cuando ya va a una votación general y en la votación general va luego, después de que estamos de acuerdo en toda la general, va a la que va para la calle. Entonces, por eso yo no le puedo decir un número en este momento, no es que no lo conozca, la tabla la conozco. ¿Qué está pasando? Yo estoy en el G, que es madera. En madera esta semana está haciéndose el consenso entre los de madera, el comité de madera, porque es igualitico. Entonces yo la semana pasada mostré unas tablas del F, porque pues allá pues existen sistemas similares. ¿Sí? Entonces se está definiendo la altura y el R porque, digamos, en el caso de madera van a existir también muchísimos más sistemas de los que hay actualmente. ¿Sí? Y va a aparecer ese R. Con ese R, usted tiene que mirar la conexión a momentos, la ductilidad que le da el sistema y si le sirve o no le sirve por pandeo y se alcanza a desarrollar la resistencia. Y ahí conecta con lo que le dije temprano de FU, la relación FU sobre FY. Porque recuerde que está menor o igual a 1,03 y menor o igual a 1,6, que es la otra, 1,6, 1,53. Ahí conecta eso. No, eso aquí está diciendo alguien que las placa base para ancladas al hormigón a través de una varilla redonda soldada, no. No, ahí cuando le incluyen los impactables y concreto, le ponen unos conos. Ojo que esos conos también son distintos, ¿no? Cuando usted mira el C, el título C, en la parte de anclajes, en el 318, o sea, cojamos la última norma, la 318-19. La 318-19 es la que están adaptando para que sea el C, el de concreto reforzado, allá en la NSR. Esos conos tienen una ligera variación con los conos que se están mostrando en impactables en ICS 100, S116, ¿sí? Esos cambian un poquitico, tienen como una ondita diferente y tienen menos cono de extracción. Entonces, cuando uno, por ejemplo, coloca una varilla, pues tendría que mirar si se le asemeja a alguno de esos conectores, que puede ser un ensayo o no puede ser un ensayo, si le da o no le da. Según mi experiencia, una varilla sin anclaje, pues eso
Eso a veces sale hasta completa. Yo tengo unos ensayos hechos en concretos con poco refuerzo de confinamiento, sin refuerzo y con mucho refuerzo. Y se comportan distinto, pero la varilla que no tiene gancho sale directa. Entonces, si el edificio tiene una excitación que le implique una fuerza de izaje alta, pues saldría completa. ¿Sí? Eso es lo que yo pensaría, que pues yo no lo usaría. A mí eso me parece como algo peligroso. ¿Sí? Bueno, esto es lo de las conexiones de allá. Es esto mismo, lo que está aquí diciendo Javier del proceso de clavos disparados garantiza la unión de elementos. Eso es lo que hay que pedir en ensayos, porque por eso le estoy diciendo que el cono que uno ve que está en el AISI es distinto al cono de ACI. Hay menos resistencia en este cono porque los pernos son más pequeños y tienen otras configuraciones y tienen otros diámetros. Entonces, hay que recordar que el anclaje varía. A ver, ¿de qué depende? Bueno, hay 50.000 estados de falla de un anclaje, pero digamos, los sencillitos son el corte del anclaje, ¿sí? Falló por corte, la extracción, o sea, tensión, fluencia del anclaje, adherencia del anclaje, desprendimiento del concreto al pie del anclaje, si es un anclaje de borde, combinación de desprendimiento con adherencia, es otro, hendimiento del anclaje, ¿sí? Entonces, hay un momento en que digamos en el 318 dice que si usted tiene anclajes mayores a 40 veces el diámetro, eso ya no es eficiente porque los ensayos están hechos para 40 veces el anclaje, 40 veces el diámetro. Entonces, que más profundo no significa mejor. Y si usted tiene aquí un anclaje que tiene, no sé, 9 milímetros, ¿sí? Pues no la va a poner de 40 veces el diámetro, o sea, no le aplican las fórmulas que tiene 318, pero tampoco lo va a poner de 2 centímetros, ¿cierto? Entonces, el fabricante cuando le vende eso que está diciendo allá esos videos, que mire, yo tengo esto, él le garantiza con sus tablas y sus catálogos alguna fuerza de extracción y un cono, que pues él lo verificará, usted tendrá que verificarlo en un ensayo para creerle. O pues dice, bueno, esta profundidad me garantiza digamos, me garantiza 100 y yo tengo 80, entonces le va a poner esta. ¿Sí? Eso es lo que tendría que mirar. El anclaje liso pues tiene muchos problemas, pero no significa que no se pueda colocar liso, porque en ACI hay lisos. Lo que pasa es que cuando el anclaje es liso, en la cabeza, cuando son preinstalados, no postinstalados, cuando es preinstalado y es liso, se le coloca una cabeza grande abajo que se puede hacer con una tuerca o con una lámina cuadrada soldada con dos tuercas abajo. Entonces el cono, la lámina garantiza anclaje en la base y sale el cono. Aquí dice que si le pueden hacer el SP6. El SP6, a ver, pregunta de ignorante. Usted me está hablando de alistados con granalla. eh, ¿Esos son los que me está hablando? ¿O me está hablando de otra cosa? El que está preguntando eso. Porque yo conozco esa nomenclatura varias veces y son cosas distintas. Esto del R, a ver qué están haciendo las personas de, de conformados en frío cuando tienen un sistema estructural. Pues por el momento le están colocando un R pequeño. O sea, un R pequeño es máximo 2. Entonces, en una conferencia de Valencia donde dice que él no recomendaría más de 2, por ejemplo, según unos ensayos que él hizo,
en perfiles armados en lámina delgada, conexión a momento. Él tiene una conferencia, la pueden buscar o sí, yo creo que debe estar en alguna parte de internet, donde él, según sus ensayos, recomienda máximo 2. Eso puede variar un poquitico o va a variar un poquitico si pone uno a trabajar en redundancia el sistema estructural. Pero depende cómo esté en X y en Y. ¿Sí? Pero como yo no le voy a hacer ningún número de esa tabla, no, me están preguntando y yo no le voy a decir ningún número de esa tabla. ¿Sí? Con granalla. ¿Sí? Bueno, entonces sí le estoy entendiendo lo que es. Mire, lo que pasa es que cuando usted está trabajando con granalla, pues tendría que tener, como es lámina delgada y usted está disparando el balín, ¿sí? Pues tendría que tener mucho cuidado con el diámetro del balín y con la velocidad de impacto, porque le puede quedar como con sarampión, ¿sí? Porque no es la misma velocidad ni el mismo balín del perfil común y corriente. Tocaría preguntarle a algún fabricante si él ya tiene controlado su proceso respecto a eso, o sea, un tercero, no digo una acería, porque si la acería lo vende así, pues yo supongo que lo tiene, pero un fabricante, un tercero, o sea, digamos que Zulma puso un servicio así de limpieza. Entonces habría que preguntarle y hasta cuánto puede garantizar, porque también tiene que mirar la cámara a ver de qué longitudes puede trabajar él. Pero yo le vería ese problema. Yo no creo que no se pueda hacer. Hay que preguntar es, ¿lo tiene ya calibrado para este espesor? ¿Tiene el balín que necesito yo para limpiar este? Porque pues como eso va en función de los diámetros del balín y la calidad del balín. Listo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, ingeniera, yo creo que ya 11:25, creo que podemos dar por finalizado este webinar. Primero que todo, agradecerle a usted por este tiempo que compartió con ASESCO, con nuestros seguidores, con todas las personas que están conectadas a esta hora al webinar. Agradecer nuevamente también a nuestros seguidores y a todos los asistentes al webinar. Eh, los datos de la ingeniera están en estos momentos en pantalla. Próximamente van a recibir un correo electrónico con el certificado de asistencia al webinar. Vamos a estar colgando el video en nuestro canal de YouTube. Pueden verlo. Primero vamos a hablar unas cositas con la ingeniera, acordar unas cositas con la ingeniera para hacer la edición del webinar y poderlo subir a nuestro canal de YouTube. En la descripción de este webinar pues van a encontrar igualmente los datos de la ingeniera Zulma para quienes quieran contactarla. Recordarles también a nuestros asistentes que próximamente van a recibir un correo electrónico con el certificado del webinar y adicional anunciarles que el día de hoy estaremos haciendo convocatoria para nuestro próximo webinar, que es la próxima semana, donde vamos a estar hablando de productos ASESCO para el sector hospitalario y agrícola. Va a estar a cargo de nuestros ingenieros Fabio Hoyos y Andrea Polo. Están preparando en estos momentos la conferencia y bueno, van a recibir esa invitación vía email. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Bueno, chao, chao.